título del mensaje. ¿Cómo podemos distinguir una oveja de un cabrito? ¿Cómo podemos distinguir una oveja de un cabrito? Este mensaje en realidad lo he visto en varios lugares del Internet. Y en todos los lugares del Internet, lamentablemente, están equivocados. Hacen unas comparaciones extra bíblicas y se pierden en el horizonte. Pero nosotros acá hemos mantenido la enseñanza bíblica pura, simple y sencilla para explicar de qué se trata este aspecto de una oveja y un cabrito. En el capítulo 25 del libro de Mateo encontramos una interesante parábola de Jesús, conocida como el juicio de las naciones. Ese es el título que en la mayoría de las Biblias tiene, Mateo 25, donde se hace una clara distinción entre las ovejas y los cabritos. Las preguntas del caso son: ¿por qué Jesucristo describe a los justos como ovejas y a los injustos como cabritos? ¿Por qué? ¿Qué de particular tienen las ovejas para ser distinguidas de los cabritos y viceversa? Una pregunta más. ¿Con cuál de los grupos normalmente se identifica usted? ¿Qué tan seguro está de conocer el comportamiento de una oveja y su diferencia con un cabrito? ¿Lo sabe? Pienso pues que es necesario dejar en claro ambos comportamientos porque está en juego nuestra propia salvación. Este mensaje es muy importante, como lo vamos a ver. Este mensaje tiene dos partes. Este sábado vamos a ver la primera parte. El próximo sábado vamos a ver la segunda. ¿Por qué Cristo dice que cuando Él regrese a la tierra va a separar las ovejas de los cabritos? ¿Por qué? Donde las primeras heredarán el reino de Dios, mientras que las segundas irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué dijo Jesucristo esto? Esto se encuentra en Mateo 25, versículos 31 al 41. No debemos olvidarnos que un día ustedes y yo nos encontraremos delante del tribunal de Cristo. Sí o sí, como dice Romanos 14:10. Y ahí vamos a responder por todo lo bueno o malo que hayamos hecho en nuestra vida, como dice 2 de Corintios 5:10. Así pues, en su famosa parábola, Cristo explica los fundamentos de su juicio. Vamos a ver por qué separa a las ovejas de los cabritos. ¿Por qué? Precisamos, pues, analizar las características de las ovejas y los cabritos para entender mejor por qué Jesucristo las distingue en su famosa profecía. En Juan, en el capítulo 10 y versículo 11, Jesucristo dice: que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Fíjense, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. No dice que es un buen pastor que da su vida por los cabritos, no. Él vino a buscar las ovejas que se habían perdido, si posible entregando su propia vida. Eso fue lo que hizo Jesucristo en su venida. Todo esto por amor a ellas. Por eso Jesucristo se ofreció a sí mismo para salvar a cada una de sus ovejas.
siempre y cuando éstas permanezcan fieles y humildes y obedientes como tales. Es que cuando Dios nos llama, es como que nos trae y nos lleva a su redil para compartir en el futuro un increíble y maravilloso reino de Dios. Él quiere que sus llamados compartan con Él. A veces nos cuesta imaginar con nuestra mente carnal y limitada el futuro que Dios nos ofrece. Pero a medida que vamos creciendo, vemos con más claridad lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros en su reino. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Entonces hay razones fundamentales que Dios tiene para separar las ovejas de los cabritos. Entendamos que el premio eterno no es para cualquiera, no, como el mundo cree. El mundo cree que cuando uno se muere, ya está, Dios ya lo está premiando. No es así. Sino el premio es para los que aman a Dios. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Es decir, para aquellos fieles que le sirven, sacrifican sus vidas por obedecerle, hacen parte de la obra de Dios, porque sabemos que amar a Dios es sinónimo de sufrimiento, de sacrificio, de abnegación, de humildad, porque todo lo soporta, no hace lo indebido, no se irrita, no es vanidoso, no se envanece, no tiene envidia y no busca lo suyo. Antes busca el bienestar de los demás. ¿Cuál es el primer ejemplo? Jesucristo. Él sacrificó su estado espiritual cuando estaba junto al Padre para hacer todo esto que acabo de nombrar. Voy a repetir, sinónimo de sufrimiento, de sacrificio, de abnegación, de humildad, que todo lo soporta, que no hace lo indebido, que no se irrita, que no es vanidoso, que no se envanece, no tiene envidia y no busca lo suyo, antes busca el bienestar de los demás. Nuestro ejemplo, Jesucristo. Estas características, pues, identifican plenamente al rebaño de Dios. Claro. Tenemos el tremendo privilegio nosotros de entenderlo, de conocerlo y de aprenderlo. Porque en el pasado, muchos profetas y reyes desearon ver, dice Jesucristo, lo que vosotros veis y no lo vieron. Oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Lucas 10:24. Este es un enorme privilegio que tenemos porque todo esto nosotros lo vemos y lo escuchamos y lo aprendemos. No debemos, pues, menospreciar el privilegio que Dios nos ha concedido en estos tiempos ya cercanos al fin. Por tanto, debemos poner en acción la sabiduría de Dios para no perder nuestra corona. Si no lo hacemos, si menospreciamos, estamos jugando con fuego. Así de simple. Debe quedarnos, pues, muy en claro que Cristo siempre reconoce a su pueblo como sus ovejas. Siempre. Él nunca las llama cabritos. Cristo no dijo que Él fue enviado a los cabritos, sino a las ovejas, como dice Mateo 15:24. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo murió por los cabritos, ni vino a salvar cabritos.
Por supuesto que no. Resulta que en la mayoría de los países occidentales no se distinguen las ovejas de los cabritos. Es difícil, puesto que en las manadas y en las especies se confunden. Y no se distingue a primera vista porque son muy parecidas. No se las puede distinguir. En cambio, en la tierra prometida, la situación es diferente. Pues si bien suelen andar juntas, siendo las razas parecidas en tamaño, color y forma, se las distingue fácilmente por su comportamiento y accionar. Ahí se distinguen quién es una oveja y quién es un cabrito. Físicamente, los cabritos y las ovejas pueden considerarse primos hermanos, pertenecientes a la misma tribu, por así decirlo, aunque cuentan con 6 diferencias en el número de cromosomas. Las ovejas tienen 54 cromosomas y los cabritos cuentan con 60 cromosomas, que de por sí ya hace la diferencia. Los cromosomas, por si acaso, son un conjunto de información genética de la cadena del ADN que determina los rasgos genéticos de cada ser viviente. Eso es un cromosoma. De tal manera, físicamente, que si piensa que una cabra es de pelo corto y la oveja de vellón largo, seguramente se dejará confundir por la cabra angora que produce el mohair, es decir, el tejido de pelo de la cabra angora, y la oveja de pelo que no tiene lana. Se confunden. Es difícil de conocer. Y aunque su tamaño del esqueleto de estas primas son casi iguales, su comportamiento no podía ser más diferente ni distinto. Por tanto, es importante analizar la diferencia que existe entre una oveja y un cabrito para entender la importancia, no desde nuestra óptica como seres humanos, sino desde la óptica de Dios. Porque ahí entendemos la diferencia. La Biblia menciona a las ovejas muchas veces para mostrar su docilidad y lealtad. Por ejemplo, esto encontramos en 2 de Samuel 12:3. También la Biblia nos habla de su paciencia. Esto lo encontramos escrito en Salmos 44:22. También la Biblia nos habla de su mansedumbre. Esto lo encontramos escritos en Isaías 53:7. Es decir, que el pastor y las ovejas mantienen una estrecha e íntima relación de confianza, de dependencia y de sumisión. Jesucristo describe a sus ovejas, las cuales oyen y conocen su voz, y hasta las llama por su nombre, mientras que Jeremías describe el comportamiento, por ejemplo, de un macho cabrío en medio de la manada. Y tenemos aquí un ejemplo durante la salida de Judá del cautiverio de Babilonia. Vamos a ver este pasaje. Jeremías 58. Jeremías 58. Los últimos capítulos del libro de Jeremías, desde el 48, 49, 50, 51, tiene que ver con la salida, con la preparación de la salida de los hijos de Israel, o sea, de la tribu de Judá, que estaban allá en Babilonia. ¿Qué dice Jeremías 58? Dice: huid de en medio de Babilonia, huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos. Está hablando a la tribu de Judá. Y sed, fíjense ustedes, como los machos cabríos que van delante del rebaño.
y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. ¿Por qué dice esto? Este pasaje nos muestra que las cabras no siguen a su pastor, no siguen, sino que se abren paso y van delante del rebaño. Por eso Jeremías los compara con los machos cabríos que van delante del rebaño, porque Jeremías conocía el comportamiento de las cabras respecto de las ovejas. Y esto es porque se abren paso y van delante del rebaño, incluso cuando se las lleva a pastar. Por supuesto que encabezar la manada también tiene ventajas, porque al llegar primero tienen a disposición mejores pastos. Se adelantaban y podían tener mejores pastos. De esa manera las cabras toman lo mejor para sí, sin importarles las necesidades de las ovejitas débiles que venían por detrás. De manera similar, en el pasado fuimos testigos que algunas personas se introdujeron astutamente en la iglesia, disfrazando su hipocresía y astucia y mostrando ante los demás un falso comportamiento, sintiéndose tal vez superiores y pensando que se lo merecían. Precisamente, el profeta Ezequiel describe el comportamiento de las cabras cuando se encuentran en el pastizal, aquel pastizal del cual nos habló el profeta. Ezequiel capítulo 34, versículo 17. Los profetas hacen mucha referencia a las ovejas y a las cabras, los cabritos, porque hay lecciones que tenemos que aprender. Ezequiel capítulo 34 y versículo 17. Ezequiel 34, 17. Fíjense lo que dice Dios. Dios está hablando por boca del profeta aquí. Dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. Versículo 18. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. O sea, ellos comían buenos pastos, dejaban lo peor para las ovejitas. Cuando iban a tomar agua, con sus patitas enturbiaban las aguas puras, tomaban buena agua y luego se iban. Versículo 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies. Está. Y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Versículo 20. Por tanto, así dice el Eterno el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Cuándo será esto? Por supuesto, durante el tiempo de su venida. Versículo 21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿De qué está hablando el profeta? Nosotros debemos tomar estas escrituras como una relación de identidad con la iglesia.
porque se trata de una metáfora. Una metáfora habla de un elemento hablando en realidad de otra cosa. Eso es una metáfora. Entonces, cuando habla de machos cabríos que empujaban con el costado y con el hombro y que corneaban a las más débiles, echándolas y dispersándolas, en realidad está hablando de cabritos que siempre querían estar delante, que siempre buscaban lo suyo, que siempre querían hacer su capricho, sin importarles de las ovejitas. Esa era una de las características que los cabritos tenían. ¿Sabían ustedes que en tiempos de Cristo también habían cabras en la sinagoga? ¿Sabían? ¿Sabían que en tiempos de Cristo habían cabras en la sinagoga? Algunas personas que decían pertenecer a la manada de Dios hacían gala de un comportamiento similar al de los cabritos mencionados en Ezequiel 34, que acabamos de leer. Esas cabras precisamente eran los fariseos. Ellos se consideraban superiores a los demás. Lucas 18:9 dice esto. Por tanto, según ellos, merecían un mejor trato especial. ¿Ven ustedes el paralelo entre las cabras y los fariseos? Ellos merecían un mejor trato especial. Amaban el dinero, como dice Lucas 16:14. Amaban tanto el dinero, a tal punto que eran capaces de echar a la calle a las viudas que no tenían dinero, con tal de beneficiarse ellos económicamente. Esto está en Mateo 23:14. Eso hacían. Buscaban su propio beneficio, no el de los demás. Iban en dirección contraria a las enseñanzas de Dios. Ellos se valían de su posición para ocupar los mejores lugares en las sinagogas, igual que las cabras que van delante de la manada, igualito. Y conseguir los primeros asientos en las cenas y banquetes a los cuales eran invitados. No. Los fariseos eran así. Mateo 23:6 dice esto. ¿Se dan cuenta la similitud que existe entre las cabras espirituales y las cabras físicas? Por supuesto, ellos guardaban el sábado, pagaban sus diezmos, oraban en público, daban limosna y cumplían los preceptos dietéticos de la Biblia. Todo eso hacían ellos. Pero ¿con qué intención lo hacían? Ninguna de sus acciones, aunque buenas y correctas en sí mismas, nacían, brotaban del amor de Dios. No lo hacían. Es que sus obras tenían como único objetivo ser vistos por los hombres. Eso querían. Todo lo que hacían era para ser vistos por los hombres. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 2 y 5 y 16 dice esto. Ustedes lo anotan simplemente. Mateo 6, versículos 1, 2, 5 y 16. Ser vistos por los hombres. La suya era una religión egocéntrica de cabritos, un medio para alcanzar la riqueza material, es decir, su propio provecho y prestigio personal. Eso buscaban ellos. ¿Qué les importaba el resto? No. Por eso Jesús les dice tres veces,
ya tienen su recompensa. ¿Dónde están las 3 veces? En Mateo 6, versículos 2, 15, 2, 5 y 16. 2, 5 y 16. Es decir, los mismos pasajes que mencioné hace un momento. Ya tienen su recompensa, pero la recompensa en el cielo, en el reino de Dios, no la van a tener, porque ellos no iban a entrar, ni van a entrar al reino. En cambio, cuando Jesucristo se dirige a sus apóstoles, les dice, fíjense lo que les dice Jesucristo, Mateo capítulo 5 y versículo 20. Mateo capítulo 5 y versículo 20, les dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. El tema, pues, es bastante serio y claro desde la perspectiva de Dios. Por eso es necesario que realicemos encuestas espirituales que nos ayudarán a examinarnos a nosotros mismos en forma personal, aprendiendo a diferenciar entre la pequeña manada de Dios y el hato de Satanás. He aquí la primera encuesta. Tenemos que saber entonces diferenciar la manada de Dios del hato de Satanás. He aquí la primera encuesta espiritual. El comportamiento de las ovejas es tranquilo mientras no sean alteradas por los cabritos. El comportamiento de las ovejas es tranquilo mientras no sean alteradas por los cabritos. De alguna manera Dios compara a sus hijos, llamados con ovejitas, y aquellos que son rebeldes con los cabritos. De alguna manera. Porque viendo su comportamiento, rápidamente entendemos que se trata de un símil que nos da lecciones para que nosotros aprendamos a conocer la diferencia. En tiempos bíblicos, las ovejas y los cabritos pastaban juntos. Pastaban juntos. Sin embargo, siempre se los recogía en diferentes corrales, en corrales separados. No solo porque las ovejas eran de mayor estima que los cabritos, sino porque estos eran agresivos, golpeaban, corneaban, molestaban a las ovejitas. Ellos continuamente se golpeaban cabeza con cabeza, inquietando y debilitando al resto del rebaño. De esa manera las ovejas no podían descansar porque se sentían infiltradas y hasta se enfermaban y se morían. Era pues necesario recogerlas en corrales separados. Sabemos que la iglesia de Dios es una pequeña manada de ovejas espirituales, donde Jesús mismo les dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso les dice a sus ovejitas, a la pequeña manada, a las ovejas espirituales que conforman la iglesia de Dios. Sin embargo, también debemos reconocer que a veces podemos tener cabritos infiltrados de por medio. ¿Es difícil reconocer a un cabrito espiritual de una oveja espiritual? Sí. Exactamente como es difícil reconocer una oveja de un cabrito. Los cabritos infiltrados a veces tienen actitudes censurables porque golpean e inquietan a la manada. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con chismes, con acusaciones, hablando mal de ellas
juzgando sus actitudes y trastornando la paz del rebaño de Dios. Eso hacen los cabritos espirituales, a través de chismes, acusaciones, falsas acusaciones, hablando mal de ellas, juzgando actitudes y trastornando la paz del rebaño de Dios. Y esto lo hemos visto, acuérdense. Aparentemente las ovejas y los cabritos espirituales, como dije hace un momento, no se distinguen a primera vista, aunque portan diferente número de cromosomas espirituales, de manera similar a las ovejas y a los cabritos. Sabemos que las primeras tendrán un destino final muy diferente al de los segundos. ¿Con cuál de los grupos se identifica usted comúnmente? Acuérdense que en el pasado ciertas actitudes negativas y mentirosas inquietaron, preocuparon y hasta lastimaron a algunos de la manada de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ellos se olvidaron que la misericordia de Dios guía hacia el verdadero arrepentimiento para sacrificarse por los demás. Ellos no siguieron al pastor de pastores, siguieron a hombres. Por esa misma razón, Jesucristo dijo en Juan capítulo 10 y versículos 1 al 4. Juan capítulo 10 y versículos 1 al 4. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Se acuerdan en la fiesta de tabernáculos que hablamos del tabernáculo de Dios? ¿Se acuerdan que el atrio estaba rodeado y que nadie podía cruzar el atrio sino entrar por la puerta? Bueno, pues aquí Jesucristo está diciendo lo mismo. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Los cabritos se fueron detrás de los extraños, abandonando al pastor de los pastores, Jesucristo. Esa es la primera encuesta espiritual. Uno debe examinarse a sí mismo y decir, bueno, yo estoy aquí. Segunda encuesta espiritual. Cuando las ovejas oyen la voz del pastor, obedecen de inmediato. Mientras que los cabritos casi siempre huyen del redil. Cuando las ovejas oyen la voz del pastor, obedecen de inmediato, mientras que los cabritos casi siempre huyen del redil. La principal característica de las ovejas es su mansedumbre y obediencia, mientras que los cabritos son inquietos e irritantes. Siempre están tratando de saltar la barda.
Por eso Jesús añade en Juan capítulo 10 y versículo 14, Juan capítulo 10 y versículo 14, y dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, no escapan ni huyen. Versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está. ¿Quiénes van a recibir la vida eterna? Las ovejitas de Dios. Las que permanecen juntas en su redil. Las que no huyen, las que no escapan. Las que obedecen con mansedumbre. Las que no son inquietas e irritantes. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, que seguir a nuestro pastor de pastores es sinónimo de obediencia y humildad, sinónimo de buen comportamiento, sin contiendas ni rencores, sin desobediencia ni cuestionamientos inútiles, sin mostrar enojo, sin huir de la manada. Porque quienes hacen lo contrario, lamentablemente se identifican con las cabras debido a su ofensiva resistencia, desobediencia y rebeldía. Entonces, seguir a nuestro pastor es sinónimo de obediencia, de humildad, de buen comportamiento, sin contiendas ni rencores, sin desobediencia ni cuestionamientos inútiles, sin mostrar enojo y sin huir de la manada. Porque las cabras espirituales, debido a su ofensiva resistencia, son desobedientes y rebeldes. Ellas se olvidaron lo que Pablo dice en Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Hebreos 13 y versículo 17. ¿Qué dice Hebreos 13, 17? Ya casi al terminar el libro de Hebreos. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, es decir, sin molestarse, porque eso no es provechoso. Por supuesto que Jesucristo es nuestro supremo pastor. Él tiene cuidado de cada una de sus ovejas. Por eso el Salmo del Pastor dice, Salmo del Pastor, Salmos capítulo 23, ese es el Salmo del Pastor, Salmos capítulo 23, versículos 1 al 3. Salmos 23, versículo 1 al 3. Hasta hay un Salmo del Pastor. Dice Salmos 23, versículos 1 al 3. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa del Eterno moraré por largos días. Ese es el Salmo del Pastor. Es decir, que la obediencia a nuestro pastor de pastores va mucho más allá de lo que a primera vista nosotros nos podemos imaginar. Voy a poner un ejemplo. A veces nos invitan a tener asignaciones personales en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos brindamos voluntariamente para ayudar?
¿Qué tan decidido está usted en obedecer a su pastor? ¿O solo busca su propio agrado, como los cabritos que huyen saltando la barda? ¿Se dan cuenta? ¿Acaso las buenas obras no son reflejo de un buen comportamiento personal? Como nos dice Hechos 26:20. ¿Será que algunos olvidaron el compromiso que hicieron cuando fueron bautizados? Lo que Dios quiere es que nosotros demos sin pedir nada a cambio. Hacer el bien no significa que tener condiciones para que uno reciba de vuelta. Sinceramente, espero que ninguno de nosotros cometa este error. En cambio, los cabritos espirituales menosprecian la obediencia. Yo no voy a obedecer. Este está cambiando la doctrina. Yo no voy a obedecer. Sinceramente espero que todos nos identifiquemos con las ovejitas. Porque continuamente Dios les recuerda a los cabritos que su ley espiritual funciona automáticamente. Los cabritos no se dan cuenta de esto. La ley de Dios funciona automáticamente. No hay que recordarles, no hay que tener una Biblia al lado para decir, mira lo que la Biblia dice. La ley funciona automáticamente, como ocurre con la ley física de la gravedad, que siempre está activa en todas partes. A ver, dígame, ¿en qué lugar la ley de la gravedad no está activa? Exactamente igual funciona la ley de Dios. La ley de Dios siempre está activa. Por tanto, si persiste una desobediencia, más temprano que tarde la ley de Dios lo quebranta y lo aplasta a uno. Es cuestión de tiempo solamente. Porque es una ley activa. Es pues necesario examinar las premisas del comportamiento personal mientras todavía hay tiempo de hacerlo. He aquí una buena recomendación del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14. La ley de Dios funciona automáticamente. No hay necesidad de que esté al lado un ministro, no hay necesidad que esté al lado una Biblia. La ley de Dios funciona automáticamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 14. Esta es una buena recomendación del apóstol Pablo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿De qué está hablando? Está hablando de los ministros. Otra vez, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Se molesta usted cuando es amonestado? Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y por amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Versículo 14. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Fíjense la recomendación que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Tesalónica. Tercera encuesta espiritual. Al cerrar la segunda encuesta, me imagino que cada uno ya sabe dónde está ubicado. Tercera encuesta espiritual. Las ovejas son dóciles. Las ovejas son dóciles, apacibles y leales. Mientras que los cabritos son intemperantes y desleales a su pastor. Mientras que los cabritos son intemperantes y desleales a su pastor. ¿De qué pastor estoy hablando? De Cristo Jesús, por supuesto. Veamos un ejemplo con la historia de David
y el profeta Natán. La historia de David y el profeta Natán. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 3. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 3. Natán está reprendiendo aquí a David por lo que había hecho con su siervo Urías. Dice: pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él. Está hablando aquí de quién, de Betsabé. Y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, igual que una hija. Natán se encuentra amonestando a David por su pecado contra Urías y Betsabé. Él muestra a la esposa de Urías como una corderita que tenía su dueño y que David la arrebató encubriendo su pecado ante Dios y siendo desleal ante su fiel siervo Urías, a quien hasta mandó a matar en el frente de batalla. David había actuado como un cabrito, aunque después se arrepintió, como lo leemos en el Salmo 51. Ahí se arrepintió. En realidad, el Salmo 51 es un bello ejemplo que nosotros debemos seguir cuando cometemos un grave error. Ese Salmo, el 51, deberíamos leerlo cuando necesitamos arrepentirnos de un mal que hemos cometido. Y gracias a su sincero arrepentimiento, David continuó siendo parte de la manada de ovejas. Y no solo eso, sino que en el futuro Dios lo pondrá como cabeza sobre las 12 tribus de Israel. Dios perdona un corazón sincero que se arrepiente. Dios perdona las buenas actitudes, por mucho que nosotros hayamos cometido una grave ofensa. Obviamente, Dios no dice que podemos caer en el mismo error cada vez, porque si hacemos eso, estaremos cometiendo el pecado de muerte, del cual Dios dice que no se pida. A veces algunos de nosotros precisamos repelentes espirituales. ¿Qué es un repelente? Esta vez que fuimos a la fiesta no necesitamos mucho repelente, pero a veces cuando hace mucho calor y vienen muchos mosquitos, nos ponemos repelentes para que los mosquitos no nos piquen. Y en el sentido espiritual a veces necesitamos eso, repelentes espirituales, para continuar creciendo tranquilos bajo la gracia santificante. Pienso que todavía tenemos mucho que aprender para no ser desleales ni intemperantes como los cabritos. Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos 14:10, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí vamos a dar cuenta a Dios. Es decir, que si nuestro arrepentimiento no es genuino y más bien continuamos siendo intemperantes como los cabritos, fácilmente podemos hacernos hijos del diablo. Por eso Pablo persiste otra vez en su amonestación. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Lo mismo que dijo en Romanos 14:10. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba en esta vida, sea bueno o sea malo. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo estamos en casa? Es decir, que la decisión final de ser una oveja o un cabrito está solamente en nuestras manos. Dios nos ha puesto la vida y la muerte.
¿Qué vamos a escoger? Dios nos ha dicho que hay cabritos, que hay ovejas y hay cabritos. ¿De cuál de ellos vamos a ser? Porque las ovejas y cabritos por igual vamos a dar cuenta de nuestros actos que cometimos en esta vida. Tal vez entonces sea demasiado tarde para arrepentirse, para lamentarse. ¿A qué lado de la encuesta se encuentra usted en este momento? ¿Acaso no piensa que es tiempo de negarse a sí mismo, arrepintiéndose en polvo y ceniza como lo hizo el patriarca Job? Job 42:6. Pienso que sí. Pienso que es necesario. Pienso que es necesario revisar nuestra condición espiritual una vez más. Jesús dice que las ovejas que Él reconoce son aquellas que Él llama mis ovejas, las cuales le oyen de manera clara. La voz de nuestro pastor es inconfundible, porque despierta un corazón sincero, con el ferviente deseo de conocerle y de buscarle. Aquellos corazones de quienes se evidencia una delicada sensibilidad espiritual, indudablemente son como tierra abonada, que al oír su palabra, la semilla de Dios da mucho fruto, porque la reciben con gozo, como dice la parábola del sembrador de Lucas 8:15. Debemos tener sensibilidad espiritual para conocer a nuestro pastor, para seguir. Somos ovejas que nos alimentamos de semana en semana. Somos ovejas que se edifican en el Espíritu para hacernos más aceptables a Dios. Pero eso no es todo, sino que además nuestro pastor supremo no quiere que ninguna de sus ovejitas se pierda o se extravíe. No quiere. Mateo capítulo 18, versículos 12 al 14. Mateo capítulo 18, versículos 12 al 14. Mateo 18, versículos 12 al 14. Dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Dios se preocupa de todas sus ovejas, de todos los miembros que hicimos un compromiso con Dios cuando nos bautizamos. Versículo 13. Y si aconteciere que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Hay mucho regocijo en el cielo cuando una oveja se reencuentra con su pastor. Versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. A Dios no le agrada que una de sus ovejitas se pierda. Nuestro pastor de pastores continuamente vela por sus ovejas, encargando a sus fieles pastores y ministros el cuidado de cada una de ellas. Dios no quiere tener en su manada ovejas descarriadas. En conclusión, resumiendo esta primera parte del mensaje, vemos que las ovejitas fieles cuentan con las siguientes características positivas. Vayamos anotándolas. Primero, reconocen la voz del pastor. Juan 10:14. Reconocen la voz del pastor. Juan 10:14. Segundo, siempre entran por la puerta, que es Jesucristo. Siempre entran por la puerta, que es Jesucristo. Juan 10:9.
Siempre entran por la puerta que es Jesucristo. Juan 10:9. Tercero, son como aves que se alimentan de lo que su pastor les da de comer. Son como aves que se alimentan de lo que su pastor les da de comer. Mateo 6:26. Mateo 6:26. Cuarto, obedecen incondicionalmente al autor de su eterna salvación. Obedecen incondicionalmente al autor de su eterna salvación. Hebreos 5:9. Quinto, ellas llevan mucho fruto. Ellas llevan mucho fruto. Juan 15:8. Juan 15:8. Y finalmente, sexto, siempre permanecen juntas en el rebaño, permitiendo ser apacentadas por sus pastores. Ellas siempre permanecen juntas en el rebaño, permitiendo ser apacentadas por sus pastores. Hechos 20:28. Ese es el resumen que podemos sacar de las 3 encuestas espirituales que hasta ahora hemos hecho. La próxima semana vamos a continuar con estas encuestas espirituales que aún se encuentran pendientes, examinando continuamente la diferencia entre las ovejas y los cabritos.